Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa de misterios y enigmas favorito, que como sabéis no es otro que Terra Incógnita. Programa que hacemos aquí servidor y Daniel desde Radio Despí. Daniel, agárralo bien, brother. ¿Y de qué nos vas a hablar? Pues mira, hoy os traigo un tema muy trillado, por cierto. Ya lo podéis saber por el título que estáis viendo, que es el de los vampiros, ¿no? Pero yo he preferido tratarlo de una manera que normalmente no se ha solido hacer, ¿no? ¿Sabes a lo que me he imaginado yo, Daniel? A ver. Porque ¿qué es trillar? Trillar, pues un campo trillado, ¿verdad? ¿no? Rastrillado, muy transitado, una tierra que se ha movido mucho. Pues yo me imaginaba ahí uno con una especie de rastrillo machacando vampiros. Rascando vampiros ahí, Sí, ¿no? sí, un tema muy trillado. Me imagino los vampiros siendo trillados. trillados. Podría Bueno, ser perfectamente. Les hacían, ya lo veremos, cosas peores. Creo, Por que eso, trillarlos, por ¿no? eso. Pero, como digo, ¿no? Autopsias a vampiros. ¿Qué me dices? Autopsias a supuestos vampiros, ¿no? O sea, Es no decir, crónicas, no leyendas. Exacto, no vamos a trabajar con casos de... que también lo mencionaremos, ¿no? Pero de supuestos vampiros de acto presente, haciendo sus fechorías, sino cuando se supone que ciertos cadáveres eran vampiros, ¿no? Y qué se hacía con ellos. Pero por no adelantarme más, ¿de dónde viene toda esta fiebre? Una fiebre por lo vampírico, que ya no es una fiebre, digamos, legendaria, folclórica, sino que está muy centrada en un aspecto científico. Porque aquí Patológico. van a entrar en juego médicos, personajes Forenses. exacto, bueno, forenses, médicos de la época, que no había distinción, eran los Bueno, que hacían también Las autopsias. las autopsias. Luego pasaba a veces que no se lavaban las manos y luego decían que por qué se morían, pues esto, La gente, ¿no? la gente, ¿no? No fue Claro. hasta Ignaz Semmelweis que esto pues dedujo y dijeron, pues no, pues nos vamos a lavar las manos. Bueno, y sí, a raíz de esto pues que la esperanza de vida creció y la a raíz gente... de esto, que digo, me desvío del tema, pero por ejemplo, había mucha... Cuando se decía lo de los matasanos, ¿no? Por ejemplo, que Claro. morían más embarazadas pariendo en hospitales que pariendo en casa. ¿Por qué? Claro, porque los Pues médicos estaban ahí precisamente- haciendo las autopsias. Básicamente por eso, ¿eh? Y hasta Ignaz Semmelweis, como digo, no fue que se descubrió, oye, Terrible. que quizás no sea a lo mejor tocar ahí la parturienta cuando minutos antes ¿Has tocado acabamos de muertos? tocar un muerto. Lávate las manos un poquito, ¿no? Lávate las manos. Pues fíjate cómo cambió la Sí, cosa. sí, sí. Pues ya digo, vamos a centrarnos en un terreno mucho más científico, un mundo que es el de la ilustración, porque nos vamos a ir al siglo XVIII, ese mundo que vería grandes luces, ¿no? De la humanidad, como Voltaire, por ejemplo, Rousseau, la enciclopedia universal, ese gran proyecto, ¿no? de la ilustración. Y, por ejemplo, también se llamaba el siglo de las luces porque pretendía, ¿no? desechar todo ese oscurantismo y ese fanatismo y centrarse más en lo empírico, ¿no? En lo demostrable, en la razón. Hombre, por todos es conocido los famosos avistamientos ovnis del siglo XIX. También por eso es conocido este siglo como el siglo de las luces. Fíjate tú, ¿no? No, evidentemente claro, no. pero Pero bueno, por podría eso. ser, ¿no? Pero la paradoja se daría en que justo en este siglo sería donde habría una auténtica fiebre por lo vampírico. Pero como digo, es una óptica puramente de vamos a ver qué hay analizable en esto. No al estilo Crepúsculo, ¿no? No, eso ya vendría más en el siglo XIX, ¿Qué que es me cuando dices? vuelve otra vez ese retorno por la versión Romántica. emocional de lo vampírico. En este caso son personajes indeseables contra los que hay que luchar como lo que se entendía que eran en aquel momento, plaga. Eran plaga. Plaga. Se veían O sea, en una- por doquier había vampiros. Pues fíjate, ya digo, vamos a poner una fecha, un pistoletazo de salida, porque nos tenemos que ir a marzo de 1732. Seguramente, nunca mejor dicho, lo de pistoletazo, digo. Pues sí, como si estuvieran anunciando casi un duelo de aquellos, ¿no? Del momento, en el cual, en el London Journal y también en otra revista de la época, como el Gentleman's Magazine, Yo te imagino a ti leyendo la Gentleman Magazine, sí, sí. sí, pues todo un honor que me digas eso, Alejandro. Ahí con tu pipa. Pues allí uno podía encontrar secciones de una noticia que decía lo siguiente: diversos cuerpos llamados vampiros han matado a numerosas personas mediante la extracción de su sangre en una ciudad llamada Medreiga. Atención, no diversas personas llamadas vampiros,
Diversos cuerpos. Diversos cuerpos. Les está cadáveres. quitando, efectivamente, Les vida. está quitando casi la personalidad. Ya no son esos seres dotados de una personalidad y tal, sino son casi... son materia, ¿no? Son algo, ya digo, indeseable, ¿no? Zombies. Zombies, prácticamente. Pues sí, la versión del siglo XVIII del vampiro yo creo que es más cercana a la del zombie, precisamente. Pero por seguir avanzando, eso también aparecería en otros periódicos holandeses, franceses, alemanes, incluso en publicaciones científicas como el Commercium Literarium. También aparecerían en artículos, ¿no?, de diferentes pues personalidades del momento, y todos hablando de que se trataba de, vamos a decirlo así, de noticias de fuentes creíbles. No era la habladuría simplemente de la gente. Y bueno, todo esto llegó incluso a la corte de Federico Guillermo I de Prusia, que llegó a encargar incluso una investigación a la Royal Society, porque él quería saber más sobre este tema. Sobre esos cuerpos. Y todo esto llegó a tal fiebre que, por ejemplo, el propio Voltaire, del que hemos hecho mención, que tenía un carácter así un poco bastante cachondo, llegó a afirmar que entre el año 1730 y el año 1735 no se hablaba de otra cosa que de vampiros. Y que era la moda pues ir buscando estos cuerpos que supuestamente eran vampiros, los tumbaban ahí delante de todo el mundo y de repente les arrancaban los corazones y los quemaban. Y tal como iban quemando corazones y empalando, cuantos más destruían, más vampiros aparecían, ¿no? O sea, curioso. Curioso, era una manera de él, como tenía de decir, que cuanto más se buscaba encontrar vampiros, pues más vampiros acababas encontrando, ¿no? Porque era una auténtica fiebre. Recordemos sí. Que aún no se había publicado, faltaría de hecho bastante en la novela de Drácula. Por supuesto, faltaban, más de 100 años. Ya digo, numerosas personas empezaron a interesarse por estos casos desde un punto de vista, como digo, científico, empírico, de investigación. Desde sacerdotes a cirujanos, personas dedicadas a la magistratura, personas del mundo de la justicia, porque consideraban muy importante empezar a abordar este tema desde una perspectiva jurídica, ¿no? Desde una perspectiva de hechos y no de leyendas. Hasta el punto también de que otro de los personajes también importantes en esta historia, que era Michael Gamst de Leipzig, pues insistía en que uno, cuando entraba en una librería, era raro no encontrarse en la sección, digamos, de los bestsellers, de bestsellers, de novedades, ¡pum! Ahí todo lo que tú quieras sobre vampiros. How to Kill a Vampire. Exacto. Como digo, esta fiebre se empieza a desatar a raíz de esa publicación que aparece en el Gentleman's Magazine y en el London Journal en 1732. El Gentleman's Magazine me imagino que sería el Men's Health de la época. Sí, por ejemplo. Estas revistas, ¿no? Tan útiles en la vida, ¿no? Hay de todo, ¿no? En fin. Vanitas. Publicaciones. Una noticia, por cierto, que como he dicho, se acabaría propagando pues por toda Europa, sobre todo la Europa del Norte. Como los vampiros. Sí. Pero vamos al origen de esta noticia. Esta noticia no es en realidad de 1732. Es una noticia de 1727. Es decir, bueno, no la noticia, sino el hecho tiene lugar en 1727 en una localidad que en realidad no se llamaba Medreiga. Esto fue una deformación del nombre, porque se le llegó a llamar Medveiga, Medvedia, Medved, Medreiga, en fin, se llamaba realmente Medveda y era una localidad, en concreto de Serbia, de la Serbia de aquel momento. ¿Y qué ocurrió allí? Pues que en 1727 un señor llamado Arnold Paole iba en su carromato y se cayó del carromato. Atención. Así empieza la historia de la fiebre vampírica del siglo XVIII en Europa. ¿Dónde estará mi carro? Cayó del carro y murió. No sé si se pudo llegar a hacer esa pregunta. ¿Por qué se murió cayendo de un carro? Podéis decir muchos, hombre, tampoco es una caída espectacular, ¿no? Que es 1,5 metros de altura. Bueno, es que cayó con tan mala suerte de que se partió el cuello. Y entonces, ¿cuál es la historia, ¿no?, que hay detrás de esta desgracia, ¿no?, de Arnold Paole? Ah, porque hay un motivo, claro, detrás de la caída. Hay un motivo, más bien hay una transformación. ¿Qué me después dices? De la caída. Sí. Ay, que se levantó. Arnold Paole venía de haber estado durante una temporada, más bien yo creo que huía un poco de la zona, digamos, de Serbia controlada por los turcos en aquel momento, por el Imperio Otomano, en concreto de una zona que él llamaba Gasova,
que algunos piensan que puede significar Kosovo, ¿no? Lo que es la región de Kosovo, hoy autoconstituida como país, ¿no? Y él contaba a los lugareños que allí había sido atacado por un vampiro. Este señor, Arnon Paole, que por cierto venía de aquella zona precisamente porque era un miliciano, se supone que venía pues a pasar su época del año de retiro o algo, o porque, bueno, en fin, se había cansado, ¿no? de guerrear. La cuestión es que la gente se quedó totalmente acojonada, vamos a decirlo así, completamente aterrorizada. ¿Por qué? De que este señor hubiera sido atacado por un vampiro y fuera a pasar tiempo entre ellos ahora. Porque estaba ya marcado. Se conocía... Claro. El hecho de que si te ataca un vampiro... Efectivamente te contagias, ¿no? Como los zombies también. Pero él dijo que no había ningún problema porque él había hecho todo lo necesario. Él estaba sano y salvo. Su dieta de ajo. Había hecho su dieta de ajo. No, había hecho el rito necesario, ¿no? Según él. En este caso, el rito consistiría en que él pues había ido directamente al lugar donde habitaría, dormiría, ¿no? Este vampiro había comido la tierra de su tumba y había bebido de su sangre. No sé yo, Lo cual es contradictorio, ¿no? Sí. Es decir, para curarte de la mordedura, del ataque de un vampiro, que supuestamente te inyecta su sangre, exacto, en parte, su virus o lo que sea. Exactamente, te contagia. Te comes su tierra. ¿Qué dices? Bueno, vale. Bueno, porque te da caca, seguro. Y dices, lo cago el vampirismo, ¿no? Y gusanitos también te da. Y gusanitos también, se te quedan esos gusanitos ahí. Y efectivamente, ¿no? Dice que había bebido también su sangre y que por lo tanto estaba curado, estaba libre de este problema. Curioso, ¿no? Como esto lo habría estado haciendo en presencia del otro vampiro y que el otro vampiro se dejaba hacer, ¿no? Por cierto. Igual ya estaría contento, ¿no? Con el hecho de haberse saciado. La cuestión es que la gente dijo, bueno, Arnon, pues bueno, Paole, pues vamos a hacerte caso, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pasó lo que pasó. Que lo había hecho mal. O que seguramente no había hecho nada. Pasó que se cayó del carro y se rompió el cuello. Ah. O sea, no sabemos si realmente le iba a funcionar, le hubiera funcionado o no. Se partió el cuello. Pero tú me has hablado de transformación. Y tanto. Porque días después, la gente empieza a decir que después de haber sido enterrado, hay gente que ha visto a Arnon Paole vagabundeando por las calles y atacando a la gente. El hambre. En esos días, 4 personas, después de haber recibido ataques por parte supuestamente de este antiguo miliciano, ya fallecido por esa caída y rotura de cuello, estas 4 personas que habían sido atacadas morirían días después. ¿Morirían? Como resultado de ese ataque. No necesariamente en el momento que encontraran a la gente por ahí muerta en la calle, sino que afirmaban haber sido atacados de alguna manera, mordidos. Bueno, exactamente, ¿no? Con el paso de los días. Es decir, estamos hablando en todo momento de futuros vampiros. Así parecería, ¿no? El caso es que la gente empezó, ya digo, a quejarse y decidieron, pues, desenterrarlo para ver qué pasaba. Y se dieron cuenta de que estaba perfectamente fresco. No había empezado a descomponerse. Le hicieron pequeños cortes. Vieron que le corría perfectamente sangre. O sea, la circulación todavía estaba... No se había, digamos, coagulado esa sangre, como suele ocurrir. Y que, curioso, ¿no? Y esto sí que es un detalle muy, muy desagradable, ¿no? Tenía los ojos enrojecidos, como suele representarse a veces tradicionalmente a los vampiros, con los ojos inyectados en sangre, y sangre también en la boca, ¿no? Que luego ya hablaremos de qué explicación médica puede tener que un cadáver tenga sangre en la boca. Pero bueno... se ha mordido la lengua. Entre otras cosas, ¿no? Pero mucha gente, claro, ya veía sangre en los labios y ya diría, uy, esto es que se ha estado alimentando. ¿Qué hicieron? Pues decidieron nada más y nada menos que decir, esto se ha acabado, no vamos a correr riesgo. ¿Gasolina? Lo empalaron. Lo empalaron. Lo empalaron, quiero decir, le pegaron un estacazo en el corazón, después se lo arrancaron, le cortaron la cabeza, le prendieron fuego y a tomar por culo. Le prendieron el mechón. Sí. Y dicen estas crónicas, ¿no? Que en el momento en que le clavaron la estaca, emitió un chillido, ¿no? Un chillidito, como el de Mulder, en aquel capítulo de José Chance, ¿no? Sí. En fin, la gente se pensaba que ya estarían tranquilos. Y además, Alejandro, no contentos con esto, pensaron que esas 4 víctimas que habían sido atacadas por Paole, que ya habían muerto, efectivamente, por si acaso también iban a hacer lo mismo con ellas. Así que las quemaron también. Las quemaron y esparcieron las cenizas por ahí. Festival.
la gente podía decir, bueno, se ha acabado ya, tranquilidad, vuelve la paz a Medveda. Pues no, porque 4 años después, Los caballos. en 1731... No me digas, no, los caballos. Los caballos no. Ah, bueno. Pero en un corto espacio de tiempo, en concreto, a lo largo de 6 semanas, mueren de manera inexplicable 13 personas. 13 personas, ante lo cual, pues comienza a haber una auténtica histeria de que pueda haber algún tipo de plaga, con lo cual se llama a un experto en medicina de la zona, que entonces decide dirigirse desde la localidad donde vivía, que era Parachin, decide dirigirse hacia allí, llega el 12 de diciembre a la localidad de Medveda y empieza a hacer una exhaustiva investigación casa por casa para mirar de detectar algún foco infeccioso. Se da cuenta de que no hay la más mínima evidencia de ningún tipo de enfermedad infecciosa. Y en cambio encuentra numerosos indicios de vampirismo. ¿En qué consistían estos indicios de vampirismo? En ciertos marcadores, digamos, que diría la gente, de descripciones, por ejemplo, de cadáveres. Y entonces lo que decide es llevar a cabo una petición para hacer un análisis. ¿Qué cosas estaríamos hablando de que ocurriría con estos cuerpos? Por ejemplo, afirmaciones de que estos cuerpos, cuando se desenterraban, aparte de que no se habían empezado a descomponer, estaban con una situación de aspecto como si estuvieran más sanos que cuando estaban en vida. Atención. Que tenían mejor color de piel incluso, esto ya típico, ¿no? Que les habían crecido las uñas, que se les habían caído las uñas antiguas y el pelo antiguo y que les estaba saliendo pelo y uñas nuevas. Curioso, ¿no? En poco tiempo, además, en pocos días, entiendo. Claro, pocos días, semanas o meses incluso, porque ahora veremos una lista exhaustiva de estas 13 personas que mueren de manera misteriosa y veremos que se desentierran. Bueno, Se desentierran y se hace un análisis exhaustivo de cada una de ellas y se encuentran cosas realmente sorprendentes que ahora veremos, ¿no? yo creo que también se podría encontrar el remedio contra la alopecia. Ahí, en esos vampiros, ¿no? En esos vampiro, cuerpos. ¿no? Y también tendrás otros problemas. Bueno, o Pero bueno, si aislar realmente algún te tipo de importa sustancia. tanto, ya. Aislas un tipo de sustancia Sintetizar, ¿no? y te hace regenerar el pelo. La vampirina. La vampirina, La vampirina, exactamente. fíjate. Sí, sí. Bueno, pues entonces Glasser habla directamente con el comandante responsable militar de la zona, en Jagodina, y entonces, a partir de ahí, digamos, la cosa va escalando en jerarquía y se decide montar una auténtica comisión de investigación formada por personajes clave del mundo científico de la zona. Van Helsing. No, pero tienen nombres un poco complicados que yo voy a intentar reproducir con mi alemán Pérez, lo que yo denomino el alemán Pérez. Alemán Pérez. Sí, lo digo por si cometo errores de bulto, pues es lo que hay. Se trataría de Johannes Flückinger, que era vamos a decirlo así, el jefe de los cirujanos del regimiento de infantería del barón Fürstenbusch. Atención. Un Primeras cargo guay, figuras, un cargo guay. El que estaba al cargo de todos los cirujanos. Sí. Pero no contentos con esto, también estaba un cirujano de campo, apellidado Siegel, y también otro asistente, que era Johann Friedrich von Gaten, y que también formaba parte de este regimiento del barón. Se dirigen todos en comitiva a Medveda a principios de enero ya del año siguiente, y allí se encuentran con el jefe de la localidad. Pero el jefe de la localidad, te refieres al alcalde. Bueno, el Hadnak de la zona. ¿Cómo? Sí, el Hadnak. Hadnak. Sí, es como el responsable. No sabemos si era electo o no, o era un poco más caudillil, ¿no? Efectivamente. No lo sé exactamente, solo sé que se llamaba el capitán Goschitz. Y ya Capitán. está, tenía un nombre contundente, ¿no? Y allí, pues todos ya en comitiva deciden ponerse manos a la faena. Van a las tumbas de estos 13 cuerpos y los desentierran uno a uno. Que recordemos que llevaban enterrados más de un año. Te voy a dar los casos concretos porque estos hechos ocurrieron el 12 de diciembre, si no recuerdo mal. El 12 de diciembre llega el primer investigador, Glasser, llega allí, ¿no?
Pero esto ocurriría en enero, con lo cual ahora te voy a dar exactamente las fechas. Que Glasser, por cierto, vuelve en esta segunda comitiva acompañado por el jefe de los cirujanos, ¿no? No, en esta ya es una nueva comitiva, digamos, de gente ya más cualificada. Porque si te fijas, el primero simplemente pregunta a la gente, pero no hace ningún examen de campo más allá de cerciorarse de que no hay ninguna enfermedad infecciosa que pueda haber causado estas muertes, ¿no? Primer cuerpo. Estamos hablando de Stana, una chica de 20 años que habría muerto en el parto 2 meses atrás. Es decir, ya lleva 2 meses enterrada en el lugar. Se la encuentra completa y sin ningún signo de descomposición. Después de abrir el cuerpo, evidentemente nos estamos refiriendo a que se le practica la autopsia. Evidentemente quiero entender también que se le realiza un examen preliminar donde se le constatan que no tiene pulso vital. Bueno, debería haber sido así. Vamos a ver una cosa. Porque te está llamando la atención de que un cuerpo que debería estar más que podrido. Que lleva 2 meses enterrado. ¿Cuánto? 2 meses. 2 meses. Yo pensaba que era más de un año ya. No. Ten en cuenta que estamos hablando de diciembre. Bueno, pero independientemente, los médicos... Sí, deberían cerciorarse de que no es alguien zumbao que está ahí, que se entierra. Lo que quiero decir es que les llamó la atención, ¿no? Al menos así ha quedado reflejado sí. El aspecto de aquel cadáver. Totalmente, ¿no? Pero no. Le abren ahí con el bisturí y se dan cuenta de que tiene, pues, sangre fresca en su cavidad torácica y que las arterias y las venas presentaban sangre perfectamente en estado de fluido. ¿Sí? Sí. Y que los órganos internos aparecían frescos y sanos. Se pudo constatar que habían nacido nuevas uñas en una de sus manos. En una solo. Y a su lado estaban, evidentemente, los restos de las uñas antiguas que habían caído, ¿no? Y su hijo, que se le había enterrado, como no estaba bautizado ni nada, de cualquier manera. Porque había muerto el niño también en el parto o algo. Claro, había muerto y no estaba bautizado, pues se le enterró como si fuera un trozo de carne, de mala manera, y se pudo comprobar que estaba medio comido por perros. Muy bien. Pero aún así, se consideró que ambos eran vampiros. Primer diagnóstico, dijeron: primera víctima, Stana, 20 años, vampiro. Siguiente, hablamos también de otra mujer, en este caso de 60 años, Melissa, que habría sido enterrada 90 días atrás. Se encontró en un estado maravilloso, porque estaba más gorda que cuando la enterraron. Bueno, se puede explicar, ¿eh? Se puede explicar, sí. Pero acumulación de gases, fermentación, sí, pero healthy, y tal. Healthy, ¿eh? Healthy. Estaba... Exacto, ¿no? Lo que diríamos ahora fofisana. Pero Daniel, más que eso. Un momento. Dime. En todo caso, siempre nos estamos refiriendo a personas que habían muerto víctimas de un ataque extraño, ¿no? Sí, de un ataque extraño que no era exactamente el de Paole. Estos ya no se sabe quiénes han sido. Los de Paole son 4 años antes. Son en 1727 y esto ya es en 1731. Pero recordemos que estamos en el mismo pueblo. Estamos en el mismo pueblo, exactamente. Siguiendo con este caso de la señora de 60 años, según comentaron los habitantes de la zona, se dice que esta persona, tal y como contaban las habladurías de la localidad, habría muerto en teoría porque había comido la carne de ovejas que habían sido asesinadas, masacradas por vampiros. Y que por lo tanto se había contagiado ella indirectamente de ese vampirismo, que a su vez también estarían contagiadas la carne de las ovejas. Sí, ¿no? pero a ver un momento, ¿cómo se sabía que esas ovejas? Porque la gente lo decía. La gente lo decía. Mutilaciones de ganado de aquella época, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir es que quiero pensar que esta mujer de 60 años también sabía que aquellas ovejas habían sido víctimas de vampiros. Sí. Y se sabía de toda la parafernalia, leyenda o realidad de aquel momento relacionada con los vampiros. Le gustaba el comer. Estaba fati. Vale. Y supongo que le pudo la gula y dijo: a mí esto de los vampiros son tonterías. A mí me apetece un poquito aquí de ternasco. Y se comió el ternasco. Ternasco de oveja, sí. Bueno, es un decir. Se comió, pues, las costillitas. Las buenas costillitas, ¿no? Efectivamente. O la pierna de cordero. Y le pasó lo que le pasó. Tercera víctima. Que se fue al ataúd. Se fue al hoyo, sí. Pero se fue bien. Se fue llena. Tercera víctima. Estaremos hablando de un niño o una niña. No se especifica el sexo. De simplemente, ojo, es lo que te voy a decir, 8 días de edad, también en condición vampírica.
Y ya está. Porque no estaba en condición podrido. vampírico, Porque no estaba podrido. le levantaron así el labio superior, vieron que tenía Sí, dos sí, colmillos. sí. Se había enterrado también 90 días atrás, cuidado. Esos Luego, mismos 90 sí. días, como en este segundo caso. O sea, moriría el mismo día, exactamente, que la señora de 60 años. Ahora nos vamos a otro caso, el cuarto caso. Un chico de 16 años, sin nombre, enterrado 9 semanas atrás. También se encontró esa condición vampírica. Cuando decimos ya condición vampírica, nos referimos, es para no reiterar constantemente en los hechos, que se encuentran pues sin descomposición, en un aspecto sano de la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Con sangre, digamos, en estado fluido. Quinta víctima, un chico de 17 años, Joaquim, que se había enterrado también 8 semanas atrás. Como vemos, las víctimas, si se le puede llamar 8 o víctimas, 9 semanas. iban muy seguidas, Sí, sí. También se encontró en condición vampírica. Sexto cuerpo analizado, Rusha, una chica o una mujer, no se especifica la edad, enterrada 8 semanas atrás, también en condición vampírica, junto con su hijo de 18 días. También. Y perfectamente con sangre fresca en su interior. Perfectamente. Séptima víctima, una chica sin nombre de 10 años que habría muerto 2 meses atrás y en este caso perfectamente conservada también y con una cantidad brutal de sangre fresca en su cuerpo. Cantidad brutal de sangre fresca en su cuerpo. Sí. O sea, excesiva. Una cantidad excesiva. Bueno, pero... Lo cual da que pensar como una especie de hemorragia interna, ¿no? Es decir, que brotaba, o sea, era una cosa, vamos... Un manantial de sangre manantial, corpóreo. Sí. Pero Daniel, a ver, en todo momento estamos hablando de personas que han muerto aparentemente por sin causas... causa. Sin causa... Entonces, ¿qué pasa? ¿Que las descubrieron muertas? Bueno, sí, son personas que de repente se mueren y no se sabe por qué han muerto. Vale. Y o víctimas de ningún ataque ni nada, ¿no? Bueno, había ya habladurías y algunas de estas personas habían afirmado haber recibido visitas de extraños personajes que las acosaban y que seguramente... o que las habían atacado en algún momento, intentado estrangularlas en medio de la noche. Y que seguramente las mismas personas que habían acabado con aquellas ovejas, pues también eran las responsables de... Pues puede ser. Pero no había heridas aparentes en los cuerpos, ¿o sí? No había heridas aparentes en estos casos, o por lo menos no se habla de ellas. Vamos directamente a otro caso. En este caso ya rompe, digamos, el esquema, porque el octavo cuerpo examinado de una mujer de edad no determinada que había muerto 7 semanas atrás, junto con su hijo de 8 semanas. Vemos muchos casos de madres con hijos. Madres jóvenes con bebés. 8 semanas, es decir, sí. Mueren ambos, la madre y el bebé. Por lo tanto, evidentemente no estamos hablando de mujeres que han muerto en un parto. Es decir, que no el parto ha sido el causante de la muerte. En este caso se encuentran, ya digo, tanto la madre como el bebé completamente descompuestos. En este sí, y con lo cual se descarta la llamada condición vampírica. Vamos con un noveno cuerpo. Rade, un hombre de 21 años o 23, no se especifica exactamente. El sirviente de uno de los militares de la localidad que había muerto 5 semanas atrás, también completamente descompuesto. Y voy sumando ya, para no alargarme más, de nuevo una mujer con su hijo, otra vez, que habían muerto 5 semanas atrás, también descompuestos. Otro hombre, en este caso de 60 años, 6 semanas muerto, 6 semanas enterrado, también en condición vampírica, con todos estos síntomas. El 12º cuerpo, Milove, un hombre de 25 años, también en condición vampírica. Y por último caso, Stanoika, una chica de 22 años, que era la hijastra de un importante cargo de esa localidad, que estaba con un aspecto, yo creo que es el caso más espectacular de todos, porque todos insisten en que estaba en un aspecto espectacular, como si la acabaran, no como si la acabaran de enterrar, como si estuviera perfectamente sana, como si estuviera durmiendo. Y dicen que estaba, ya digo, con ese aspecto totalmente sano, pero con sangre perfectamente en circulación por su cuerpo, más que en circulación me refiero, en ese estado líquido, no que no coagulado, había el más mínimo signo de descomposición y que tenía un poco de sangre que le salía de la nariz. Pero aquí sí que descubrieron una marca
descubrieron una marca como una especie de arañazo de aproximadamente un dedo de largo debajo de una de sus orejas. Y es que, tal y como les fue explicado a esta comisión de investigadores que estaban haciendo el análisis de estos cuerpos, se dice que una noche se despertó gritando y con una, digamos, angustia tremenda, diciendo: hoy me levanté. Que Miloe, si recordáis justo el caso que he dicho anterior, Miloe era uno de estos cuerpos, el hombre de 25 años, que había sido encontrado, digamos, positivo, ¿no?, de condición vampírica. Pues en definitiva que este había vuelto de la tumba y la había intentado estrangular. Y como colofón, ¿no?, un poco a este primer caso, el de Medvena, pues... A estos primeros casos, ¿no? Sí, bueno, exacto, sí, me refería a caso en el sentido de esta localidad, ¿no? Pues ocurre que al final pues se encarga que todos estos cuerpos que han sido dados positivos de vampirismo, que a mí me sorprende que los cuerpos, si supuestamente son vampiros, no reaccionan. Están ahí inertes. Es decir, que están como le van a vegetativos. clavar a continuación. Exacto. Lanzas, arrancar el corazón, decapitar. Pues efectivamente, los mandan quemar. De esto se encargan, pues se lo dan a la comunidad que en aquel momento, y desgraciadamente también en la actualidad en muchos sitios, pues estaba considerada como la gente de más baja clase, gente despreciable y demás, y se lo dan, pues como digo, según el esquema de esa época, a los únicos capacitados para ejercer ese tipo de trabajos indignos, de quemar cadáveres y demás, que es a los gitanos de la zona. Y son ellos quienes se encargan de quemar estos cadáveres que han dado positivo en el examen y de volver a enterrar a los cadáveres exhumados que presentaban signos normales y corrientes de descomposición. Y esta obra, que se acabó llamando el Visum et Repertum, se convirtió en un auténtico bestseller de la época. Atención. Que sería la que acabaría dando pues lugar a esa fiebre, digamos, a partir de 1731, que empezó en Londres, en Holanda, en Francia, con esos artículos de periódico. Muy, ¿no?, bien, pero la investigación, si es ahí quedó. Como seguramente tú has dicho, es bastante mala, porque no se ha identificado a los causantes de esas extrañas muertes. Exacto. Que son realmente el auténtico problema. El auténtico problema. Aquellos vampiros que siguen atacando a la gente porque no se les llegó a atrapar. Pudieron seguir ocasionando nuevas víctimas, nuevos vampiros. Y segundo, había constancia de que estos 9 en total, 10, bueno, 13 contando los niños, si no recuerdo mal. Sí, pero eran 15 adultos, ¿vale? 15 adultos, o sea... No, perdona, me equivoco. Eran 13 adultos, de los cuales hay que descontar a 5 que sí que presentaban síntomas de descomposición. Vale, pues, en fin. Pero que en ningún momento hay noticia, hay relato que hable de que ninguno de estos 10 cuerpos se haya levantado de la tumba y haya atacado a alguien. No. Pero no era sé. tal la fiebre de que antes de que se fueran a levantar, mejor quemarlos directamente, mejor destruirlos, ¿no? Y bueno, no hay que olvidar que, por ejemplo, en algunos de estos casos hay conexión. El último caso, el de la chica de 22 años, que afirma que justo el caso anterior, el del chico de 25, cuando ella estaba todavía en vida, había visto como este chico ya fallecido había intentado irrumpir en su habitación y estrangularla. Y eso le había dejado esa marca en el cuello que ya se pudo ver en el cadáver de la chica, pues días después, cuando murió misteriosamente, después de haber recibido este ataque. Que simplemente es un ataque casi extraño, como si te contagiaran un virus vía respiratoria, ¿no? Vía respiratoria, porque sí. No hay heridas, no hay nada, ni solo contacto. Hay forcejeo. En fin, como digo, esta es una de las primeras oleadas de casos que influyen en esta fiebre del siglo XVIII. Y luego hay otra que llega a través de otra fuente, que es la del conocido como el incidente Kisolova. Que esto llega a través de un teólogo católico que se llamaba Agustín Calmet, que ya tenía una buena reputación por haber sido el autor, un autor cansino, además, un autor... ¿Por qué digo cansino? Porque había escrito un súper pesado conjunto de obras. Un súper pesado conjunto de obras. Sí, te voy a decir por qué. Sí, porque estas obras eran una obra que era un comentario a la Biblia en 20 volúmenes. Bueno, oye. Una obra contundente, ¿no? No sé si todavía de referencia o no. Pero ha pasado la historia por ser el autor que ha escrito el libro casi más famoso sobre vampiros,
que jamás haya sido escrito. Desde un punto de vista no de ficción, sino de investigación, ¿no? Manual de determinación de un vampiro. Sí, no trataba solo sobre eso, pero este libro, que se publicó en 1746 y que se agotó enseguida, y que hubo varias reediciones, traducciones al inglés y demás, porque el libro fue publicado originalmente en francés. El libro, seguro que a más de uno le suena, traduzco así de corrido, se llamaba Disertaciones sobre las apariciones de ángeles, demonios, fantasmas y sobre los retornados y los vampiros. O sea, sobre todo. El compendio absoluto. El compendio absoluto. De todo eso. De la fauna y la flora. Fauna y flora, sí. De la noche. Sí. Y hay que decir que esto es una obra que no es monográfica sobre el tema. ¿Una solo? Bueno, teniendo en cuenta la tradición de este hombre, con una. Tuvo suficiente, vale. Es una obra más o menos voluminosa, pero sí, tuvo suficiente con un solo volumen. Yo creo que se quedó con las ganas de hacer más, pero bueno, ya tenía bastante con esto, ¿no? Y en esta obra habla de un caso que ocurriría también en Serbia, una ciudad que no está muy lejos, de Medveda, que es la anterior que hemos hablado, estaría aproximadamente a unos 200 kilómetros al norte de Medveda, donde de repente los habitantes estaban en un estado de gran alarma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un hombre que había fallecido 10 semanas atrás, un hombre llamado Peter Plogojevic, se había visto transitando las calles de Kisolova. Transitando esas calles, cuidado, y atacando, dirigiéndose a la gente de malas maneras. Hombre, por ejemplo, yo pensaba que me ibas a decir comprando el pan. No. Hombre, Ya se había vuelto en un ser, como podemos ver, un poco maleducado. Esta noticia, antes de seguir, aparece publicada en el Diario de Viena el 21 de julio de 1725. Y, por ejemplo, volviendo a la historia, en palabras de lo que contaba su esposa, la esposa del fallecido, este señor Plogojevic llamó, ya fallecido, semanas después de haber muerto, llamó a la puerta de su casa de malos modos, diciendo que quería inmediatamente, exigiendo su sopanqui. ¿Su qué? Los sopanqui. No sé. ¿Qué son los sopanqui? No lo sé. Pues los sopanqui son los zapatos, digamos, tradicionales de los campesinos de la región. Claro, suponemos que como estaba muerto, pues no sé, era pobre y tal, le habían quitado los zapatos, no sabemos quién se los habría quedado. Y tenía decía, frío en los pies. Mujer, quiero mi sopanqui. Los quiero ya. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que la mujer le dio un infarto. Casi, pero yo creo que no le dio. Le dio el suficiente aquello a pechusque. El suficiente aquello a pechusque. Sí, como para que saliera corriendo del pueblo y se encontrara pues con gente que había por allí y les empezó a gritar que había visto a Peter, que era su marido, y los demás le empezaron a decir, hostia, pues yo también he visto a tu marido, que después de muerto se pasea por aquí por las callejas descalzo y oye, pues sí, da mucho miedo el tema, ¿no? Bromas aparte, ¿no? Os podéis imaginar la situación de un fallecido ahí pues transitando. No es agradable, ¿no? Y reclamando sus sapanquis. Reclamando sus sapanquis, efectivamente. ¿Sabes qué pasa? ¿Te lo puedes imaginar? Te voy a decir, ¿qué pasó 24 horas después de este encuentro con la esposa? Ah, pero ¿se llegó a encontrar físicamente o simplemente lo escuchó picando la puerta? No, y ella salió corriendo por la puerta de atrás. Ella abre la puerta para ver quién está llamando con tal violencia a la puerta de su casa. Y se encuentra con su marido gritándole de esa manera. Ella, en cuanto reacciona al shock, sale corriendo. Se encuentra con otra gente que afirma que también lo ha visto durante esos días. Y en 24 horas, todos muertos. ¿Todos? Todos los que habían visto al señor Plogojevic gritando por las calles o pidiendo sus zapatillas. Todos muertos. En 24 horas, Pero es que además, en el espacio de los siguientes 8 días, mueren 9 personas más. 9 personas más que todas coincidía que habían puesto en alarma, habían puesto en conocimiento que habían recibido estas visitas nocturnas de Peter. ¿Tiéndole las zapatillas? Ya no tenemos tantos detalles, ¿no? Suponemos que tendría más registro, ¿no? Pero ¿qué tipo de... ¿Qué intención tenía ese hombre en las visitas? No lo sé, pero la gente se moría. Debería haber un auténtico tufo, una auténtica peste,
que provocaba pues esa muerte, ¿no? La muerte llama a la muerte, ¿no? En fin, automáticamente hizo... Bueno, qué lástima, ¿no? Que hiciera falta 9 muertes para llegar a esa conclusión. Pero los campesinos llegaron a la conclusión de que efectivamente estaban ante lo que se conocía como un vampiri. Y había que trillarlo. Y ahí, efectivamente, dicen pues que esto se ha acabado. Y se dirigen al cementerio y exhuman el cuerpo. Exhuman el cuerpo de Plogoyovich, que a mí me parecería algo, sinceramente, peligroso, ¿no? Teniendo en cuenta que quien se acerca a este hombre, más bien, quien recibe el acercamiento, la aproximación por parte de este hombre, acaba, digamos, en Camposanto. Yo no sé si sería lo más inteligente, pero la gente, no sé, quizá era porque durante el día, como dice la leyenda, los vampiros están ahí criogenizados, ¿no? No se pueden, están en reposo. Entonces, stand-by. Seguro, ¿no? Acercarse a ellos. Y entonces deciden sabiamente que para que no les tomen por el pito de un sereno, o para quien no entienda esta expresión, porque no sea común en su país, para que no les tomen por locos, deciden que, cuidado, antes de ir a hacer esta exhumación, van a hablar con una autoridad que exigen esté presente en el momento de la exhumación, en concreto, con un cargo de la autoridad imperial. A ver. Para que vaya allí y dé fe de lo que se van a encontrar. Bueno, contactan, digamos, con esta autoridad, que en concreto se llamaba Fromwald de apellido, y bueno, les dice que, oye, que es que se tienen que esperar un poquito. Ya sabemos los tiempos burocráticos, ¿no? Dice que se tienen que esperar un poco porque necesita solicitar un permiso de sus superiores en Belgrado. Entonces los campesinos dicen que ya basta, ¿no? Que ya basta de tonterías, que están muriendo gente, en serio, que no están ahora para papelajos, que si un mensajero, que si el permiso, que si el trámite, que si tal, que si cual, y le dicen, no podemos esperar. Se niegan, amenazan de abandonar en masa el pueblo antes de que el vampiro les mate a todos. Fromwald le sigue insistiendo en que por favor es necesario que se esperen, incluso les llega a ordenar ya de malas maneras que se tienen que quedar ahí, que no pueden desafiar a la autoridad. Pero los habitantes de Kisolova no se bajaban del burro e insistieron en que tenía que hacerse cargo de la situación. Teniendo en cuenta que era esta localidad era frontera militar con lo que habíamos mencionado antes, era el Imperio Otomano, no era, digamos, lo más inteligente, sobre todo de cara a sus superiores, para Fromwald, para esta autoridad imperial, que de repente una localidad fronteriza pues se quedara, digamos, sin población, porque podía ser utilizado como excusa para los otomanos para directamente adueñarse de la localidad y decir esto ahora es nuestro porque la gente se ha ido de allí. Así que él, para conservar su honra y su nombre, decide intervenir y cuando llega, como ya iba tarde, se da cuenta de que en el pueblo han pasado ya de su autoridad y han desenterrado el cuerpo. Y allí, con el cuerpo presente, se da cuenta efectivamente de todos estos síntomas, ¿no? En el testimonio, literalmente, de puño y letra de Fromwald, dice que no había el más mínimo olor de muerte en ese cadáver. Que además, excepto la nariz, que se le había caído, vaya, el cuerpo estaba perfectamente conservado, perfectamente fresco. Pero salvo la nariz, que se le había caído, sí. El pelo, la barba, las uñas, todo se había caído, lo antiguo. Es decir, estaban los restos de su pelo, de su barba y de sus uñas, estaban a su alrededor, pero es que le habían salido nuevos. Le había crecido barba, pelo y uñas. La piel también parece que, digamos, que se le había como pelado. Esa piel blanquecina de cadáver, digamos que se le había empezado como a desconchar, y debajo, según el testimonio de Fromwald, aparecía una piel fresca, una piel nueva, una piel de aspecto perfectamente sano. Y todo el cuerpo en general, la cara, las manos, los pies, estaba tan bien conservado como en vida. En su boca, no sin cierta sorpresa, Fromwald pudo percibir los restos de sangre fresca, que, según la opinión general de los habitantes, era sangre proveniente de aquellos a los cuales había intentado atacar y chuparles la sangre. Había intentado y había conseguido atacar. Efectivamente. Si tenía sangre de ellos. Sí. En fin, todas aquellas indicaciones, ¿no?, para las cuales pues uno ponía el San Benito de vampiro, ¿no?
Y a partir de aquí, pues Fromvald, que tampoco creía demasiado en esto, pues habló con el sacerdote de la zona, que también comprobó, digamos, toda la situación, que era tal y como se ha narrado en ese testimonio de Fromvald. Empezaron a dialogar un poco cómo se debía proceder, pero daba igual un poco lo que hablaran, porque mientras estaban hablando, los habitantes... Ya le estaban cortando la cabeza. No, pero ya estaban un poco afilando la estaca. Bien. Estaban afilando la estaca, en plan, vosotros podéis hablar de todas las burocracias que queráis, que aquí hay que hacer lo que hay que hacer. Y no acabaron ni de conversar el sacerdote y la autoridad imperial, Fromvald en este caso. Que estacazo al canto. Estacazo en el corazón. De repente Fromvald explica cómo salió una cantidad brutal de sangre al penetrar en el corazón. Normal. Que salió por los oídos, por la boca. Eso ya no es tan normal. Y aquí es curioso este detalle. Y afirma Fromvald que el sacerdote se puso rojo, se ruborizó, al comprobar otros signos un tanto salvajes, otros signos picantes. Que Fromvald se niega a describir por respeto a los lectores. No entiendo. Pues te puedes imaginar, ¿no? Yo creo que debió ser un poco que se puso enhiesto, se puso en ristre el cuerpo del amigo. Cuando le dieron la estocada. Le dieron la estocada y tuvo ahí un último aviso del placer. Y y el cura se puso así un poco rojito. Y en fin, y automáticamente después de esto, pues decidieron reducir a cenizas el cuerpo. Fromvald se lavó las manos, sí. Suponemos que literalmente, pero también metafóricamente, sí, porque dijo que bueno, que él que constara en acta que él no había dado la orden y que si esta persona resulta que por lo que fuera se demostrara que esta persona había estado viva, que no era realmente un muerto, como tú comentabas al principio del monográfico, que él no se hacía responsable, que habían sido los campesinos los que se habían tomado la justicia por su mano. ¿No? Estaba viva sin duda, porque ahora que dices el detalle ese picante, es conocido el hecho de que cuando ajusticiaban antiguamente a la gente con la horca, se producía esa última erección en el momento de la muerte, ¿no? Claro. Y también se comentaba que la eyaculación que es producida, de la eyaculación... Hacían mandrágoras. Exactamente. Podría decirse, por lo tanto, que este pobre hombre, de aspecto, la verdad, bastante mortecino, sin nariz, sin pelo, blanquecino, como si se hubiera mudado la piel, pues estuviera vivo y que al recibir ese estacazo, ¡pum!, el estertor de muerte se manifestase, como tú dirías, de manera enhiesta. En fin, así termina el caso de Fromvald, el caso de esta localidad que estaba... la localidad no es Fromvald, Fromvald es la autoridad imperial. Pero como digo, este último caso de Kislova, que estaba apenas a 200 kilómetros al norte de la primera localidad, lo cual yo creo que no es casual. Pero vamos un poco a las explicaciones supuestamente quizá médicas, ¿no? Claro, hay gente que afirma que esto de la sangre puede ser parte también del proceso de descomposición. La sangre, al principio, pues sí, se coagula, pero también como parte del proceso de descomposición al final se liquidifica, ¿no? Después, por ejemplo, también se comenta que ese despelleje, ¿no?, de la piel antigua y que parezca que nazca otra debajo, en realidad serían la dermis y la epidermis. Pero... Es decir, la epidermis se va, digamos, despellejando y lo que ve uno debajo de un tono más vivo, más rosado, es la dermis que está debajo. Esas son las explicaciones que dan algunas personas hoy en día para decir que en aquella época eso se confundía con piel nueva, ¿no? Pero, bueno, no lo sé. O, por ejemplo, el gemido, ¿no? El grito al atravesar el cuerpo con la estaca. Dicen que, bueno, que todos esos gases, ¿no?, que habría en el interior del cuerpo al introducir un objeto que hace que el gas que hay dentro salga, las cuerdas vocales, independientemente de que estén vivas o son muertas, si pasa aire por ahí, funcionan. Es una cosa material. Bueno, pero yo estaba mirando, Daniel, el tema de la erección post-mortem y sobre todo, o solo se da en casos precisamente de ahorcados y en el momento de la muerte, en el momento en el que esa persona está siendo estrangulada de manera brutal. Se alude a que quizás se está haciendo demasiada presión por parte de la soga en el cerebelo y eso es lo que origina un acto reflejo de empalme. Pero esta persona, recordemos, no había sido ahorcada, no había recibido ningún tipo de presión en esa zona y se entiende que la erección se produce como última chispa vital, pero esta persona
En el caso de Peter lleva días, semanas muerto. Sí, sí. No podría albergar chispa vital, al Ninguna. menos que sí que la albergase. Ya. Fíjate, y se suman más también a veces correctivos, ¿no? A esto de los supuestos diagnósticos, ¿no? De vampirismo por parte de los médicos del siglo XVIII. Claro, se afirma también el asunto siempre trillado, ¿no? También de lo del pelo, las uñas y tal, de que, claro, al ir retrocediendo el tejido... Pero no es lo mismo. Claro, pero es que aquí estamos hablando de que se le habían caído todos los que ya tenía y le habían salido nuevas. Claro, eso no tiene nada que ver. Y una cosa también que es que estamos hablando de fenómenos de incorrupción total. Es decir, no es ni siquiera casos como por ejemplo el de la señora mayor, aquella del caso anterior, de Medvena. La del cordero. Que claro, los gases pueden hinchar un poco, pero sinceramente, a quien haya tenido alguna vez la desgracia de ver pues en alguna imagen de alguna noticia o lo que sea, un cadáver hinchado no tiene aspecto precisamente de sano. No precisamente. Y aquí se hablaba de aspectos perfectamente saludables, ¿no? Ni siquiera palidez en la piel, sino... No eran aspectos de cadáveres normales y corrientes. Con lo cual me hace pensar o en un fenómeno natural de incorrupción, bueno, y de casi momificación, ¿no? Y no nos olvidemos de que la sangre no estaba coagulada, porque la sangre en cuanto se detiene, ¡pum!, claro, se coagula. Y eso llama mucho la atención. Es decir, verdad que puede haber, por lo que yo he indagado, sangre líquida, pero va ligado literalmente precisamente a un estado avanzado de descomposición, no el estadio inicial, sino el avanzado. Es decir, se descompone ya del todo y se mezcla con los otros fluidos, pero eso es incompatible con un aspecto. Eso es como si, en el caso de que estas personas estuvieran realmente muertas, tuvieran un anticoagulante en la sangre. Ya. Sí, es muy extraño. ¿Qué sentido tiene? No lo sé, pero yo me quedo con que bueno, no me tiene gustaría... un sentido desde un punto de vista vampírico 100%. No me gustaría para que se pueda beber. Desmontar como se desmonta a veces tan fácilmente estos casos de es que los médicos de aquella época no tenían ni idea de lo que hacían. Cuidado, estamos hablando del siglo de las luces, estamos hablando del siglo XVIII, nacimiento ya del método científico ya, digamos, más depurado. Había un interés médico real, no folclórico ni fantasioso, en investigar estos casos, y los médicos, evidentemente, yo creo que habían visto muchos cadáveres. De hecho, los médicos llevan viendo cadáveres desde hace siglos y siglos y trabajando con ellos, con lo cual dudo que le pudieran tomar el pelo a un médico en este sentido. Hombre, pero sobre todo, Daniel, nos hemos centrado en esa localidad concreta donde a lo largo, al parecer, de varios años se van produciendo extrañas muertes de golpe, que se acumulan en pocas semanas. Dos localidades serbias separadas por 200 kilómetros. Bueno, esta segunda, digamos que también ha habido casos, pero los casos esta primera persona que tiene la desgracia de caerse mientras va en su carromato, que son los casos que están enumerados, exactamente, y después y años después ocurren estos 15 casos, ¿no? Que había algunos corruptos y otros no. Puede que en el ambiente realmente haya algún tipo, ¿por qué no decirlo? Cuidado que es zona húmeda, bueno, montañosa, húmeda, de gas, de emanación de gas, que adormezca a las personas de alguna manera, reduciendo las constantes vitales a la mínima expresión, constantes vitales reducidas de tal manera que no eran detectadas por los rudimentarios aparatos de aquella época, porque por mucho que estemos hablando de siglo de las luces, comienzos a tomarse en serio el método científico y el empirismo, bueno, la técnica era la que era. Recordemos, caso Ignaz Semmelweis, no se concebía la existencia de los microorganismos. Pues desde ese punto de vista, si descartamos la hipótesis, la teoría de la acción de algún agente microbiano, pues nos estamos perdiendo gran parte del espectro del posible culpable. ¿Podría haber algún aspecto de un organismo microbiano que, al margen de adormecerte supuestamente durante las horas diurnas y despertarte por la noche, bueno, quizá eso fuera leyenda, hiciera que te comportases de manera violenta y perdiendo tu personalidad? Bueno, acuérdate de aquello que hablábamos de aquella hormiga que la poseía un hongo. The Last of Us. Bueno, no lo creo, ¿no? No lo creo. Pero quizás, como ya era conocida la figura del vampiro y sobre todo en esas latitudes, corrígeme si me equivoco, pues qué mejor que interpretar que aquellas personas que misteriosamente habían aparecido un día muertas, pero que a la hora de exhumarlas, que por cierto no recuerdo muy bien el por qué se las exhumaba, porque habían muerto de manera extraña, ¿no? Se las exhuma porque habían muerto de manera extraña y porque muchas de ellas días antes habían contado que habían tenido un encuentro
con Ah. un supuesto vampiro. Bueno. Y luego algunas de ellas, de estas personas ya muertas enterradas, se dice que se veía atacando a otras Claro, que como luego el caso también de iban la a ser chica esta, enterradas. que claro, iban a claro. aparecer. En fin, no lo sé. Un virus. En el fondo, el vampirismo no deja de ser un virus, ¿eh? No nos engañemos. O sea, si queremos buscarle, por más que resulte fantástico el tema del vampirismo, yo creo que a ojos de la ciencia se podría considerar que si una persona con poderes sobrenaturales te muerde, te quedas medio muerto, o muerto del todo, y acabas resucitando, adquiriendo esos poderes de la persona que te atacó, se puede hablar de algún tipo de infección vírica o bacteriana, pero de contagio, a fin de cuentas. Pues no descartemos eso, Y pero es un interesante contagio eso, lo que hemos visto, que son científico, intentos ni pero siquiera de exagerado morder, por las leyendas del ni lugar. siquiera de morder, es simplemente contacto físico, de intenta estrangularla y ya se contagia. O sea, no es ni siquiera aquel mito, ¿no?, de la mordedura. No, es un ataque La físico chica normal, esa había tenido un forcejeo. arañazo, pero propio de un forcejeo, exacto. Sí, sí. No lo sé. En fin, como todo, ¿no? Siempre hay... pues, Bueno, como todo, pero los datos están ahí, ¿no? Sí, no, a eso me refiero. Como todo, ¿no? Puede parecer más explicable o menos, pero ya digo, es un siglo que era poco dado a la superstición. Como vemos, había mucha obsesión por investigarlo todo. Y... algo raro debe haber, ya digo, quizá tirando más por la vertiente que tú has comentado, ¿no? Pero no era normal lo que Hombre, con lo que se toparon estos médicos. Es que si nos planteamos el escenario donde todo esto ha sido una invención por parte de alguien, ¿con qué finalidad? La única que yo le veo es desprestigiar el pueblo, que nadie vaya a esos lugares porque pueden acabar siendo infectados, muertos Sí, y pero decapitados pero en si son cadáver. ellos mismos, los de los pueblos, Por eso, los que piden a la autoridad, o sea, ¿qué sentido tiene? O al menos que pueblos de la zona, estoy pensando, pues, hipótesis un poco así racionales, pero que no tienen tampoco mucho fundamento, ¿no? Pueblos que tengan ciertas rivalidades con estas zonas afectadas por vampirismo, pues quieran echarle mala fama. Ya. Aludiendo a, pues mira, la gente ahí no se sabe cómo, muere, se pone violenta y ten lo que es cuidado, no te cierto, acerques lo que que es puedes cierto morir es que tú la gente también. moría. Ahí están. Sí, sí. Bueno, y cierto curioso también Y morían muy seguidas. el hecho de que Lo cual, cuidado, alude un poco también, porque va como por oleadas, como actuaría un virus, ¿no? Es una epidemia que afecta durante Sí. un después par de semanas o ese tres. agente causante de la epidemia, de las muertes, el virus o un vampiro, llamémosle, vamos a identificarlo como una misma causa, entra en letargo porque ya no necesita o más alimento o porque decide que por su ciclo vital tiene que entrar en letargo. Pero lo que Y quería se decir, alimenta del cuerpo, ¿no? Lo mantiene en vida o en semivida como para alimentarse de él. o bueno, Porque o están no como necesariamente. inactivos. Están ahí enterrados Eso sí. y no se pudren. Pero eso es porque posteriormente, en principio, se convertirían en vampiros a su vez. Pero lo que más me ha llamado la atención, sí que es verdad, es que han habido varios casos, y no sé si es que en aquella época se estaba produciendo una especie de baby boom, Ah, es verdad, lo de las embarazadas. que por qué Bueno, han baby habido... boom, cuidado, siempre ha habido en aquellas épocas porque la mortalidad infantil era altísima, con lo cual la gente tenía... Para tener 3 hijos Ya. tenía que tener 8. Ya. se Precisamente les morían por el la mortalidad camino. infantil era por eso, porque antes de sacar al niño por la vagina de la madre... O cortarlo unos filetes o lo que fuera. Pero básicamente unos filetes de carne humana, por cierto. O sea, de carne putrefacta, por si no lo estáis pillando. Pero lo que quiero decir es... esa fuente Pero y en los pueblos, de sangre en y los de pueblos, salud. Alejandro, le estaban cortando otras cosas. Que no había higiene. Pero yo me Y refiero luego a, las a condiciones los médicos, de vida, ¿no? me refiero a los niños que no pasaban de los 5 años de vida y tal. Sí, Eran sí. condiciones de vida duras, no había vacunas, no había nada. Pues por eso, por Que eso. luego las vacunas son muy malas, Alejandro, cuidado. Son muy malas porque nos Díselo matan. a Donald Trump. Efectivamente, sí. Pero ¿por qué tantos casos de mujeres? Pudiera ser por lo que tú has explicado, ¿no? Por esa necesidad de tener con frecuencia hijos porque no todos llegaban a la edad adulta. Hijos que eran necesarios para las labores del campo. Pero mujeres y los niños también muertos aparentemente por la misma causa. Incorruptos también. E incorruptos también. Quizás porque los niños, los recién nacidos, se consideran seres más puros en cuanto a material orgánico celular, y estas entidades o estos virus pues querían o tenían predilección por los niños. Pero luego, ¿por qué un hombre de 60 años? Por eso. Claro, el problema es que yo creo que la clave es que es algo indiscriminado. Afecta a todo tipo. Niños, adultos, mujeres jóvenes con niños pequeños. 2 casos realmente que vale la pena, yo creo que haberlos contado,
porque mucha gente piensa, ¿de dónde sale todo esto de los vampiros? ¿Es solo leyenda y demás? Bueno, hay también una vertiente, sobre todo esta fiebre que nace a partir del siglo XVIII, que es lo contrario a esa visión romántica, esa visión legendaria del vampiro, de habladurías y demás. Aquí son hechos reales que, cuidado, se vinculan al vampirismo, como podrían perfectamente no estarlo, pero en aquel momento se creía fehacientemente de que se trataba de algún tipo de enfermedad, porque se veía así, ya lo hemos dicho, plaga, condición vampírica, no el vampiro y tal, sino persona o cadáver afectado por la condición vampírica, y era una plaga que había que erradicar. Y hasta aquí el monográfico, Alejandro, un monográfico que hacía bastante, ¿no?, que no tratábamos temas más de este tipo, ¿no?, de vampiros y tal. Creo que una vez hablamos casi al principio, ¿no?, en esa primera época de Terra Incógnita de los Strigoi, ¿no? Y recuerdo un programa también con vampiros. Edgar donde también aparecieron de nuevo los vampiros. Sí. Bueno, y qué decir, ¿no?, para terminar, que este monográfico lo hemos podido realizar gracias a la magnífica labor de el doctor Leo Rigby del King's College de Londres, que está especializado en brujería y magia contemporánea y que ha dado no pocas charlas sobre estos temas. Dicho esto, porque las cosas, como hay que decirlas, las fuentes hay que comentarlas siempre, ¿no? Porque quien quiera ampliar información sepa dónde ir, ¿no? Y no busque demasiado por internet y que vaya a las fuentes documentadas. Dicho esto, si te parece, Alejandro, pues pasamos, como viene siendo habitual, a despedirnos pues con las ya habituales vías de contacto. Te lo voy a preguntar a ti esta vez. Alejandro, el mail. terraincognita.radio@gmail.com. El blog, Alejandro. terraincognitaradio.blogspot.com. El Facebook. Qué entusiasmo, ¿no?, que tengo Sí, de repente entusiasmo ahora. brutal, sí. Es que Facebook, es tarde. Es tarde. Es hora vampírica ya. Casi, es hora de cenar, básicamente. De cenar, un poquito de unas morcillitas ahí con su sangre, con su cuajo. Sí, también. Me habías preguntado el Facebook. En Facebook, pues simplemente ponéis Terra Incógnita y entre paréntesis programa de radio para no confundir con otras terras incógnitas que hay por ahí. Y ahí estaremos nosotros, los auténticos, los legítimos, los mismos de siempre. Masters of Fortean. Twitter, Terra Incógnita R, todo seguido. Por supuesto. Y la web. La web, que me dejas a mí decirla. Te dejo, por supuesto. Hoy Por la vas favor. a decir tú. Yo es que me he agotado, me he fundido. Toda mi energía habitual me he vampirizado a mí mismo. Vale, eso. Te has vampirizado a ti mismo. Sí. Vale. Edenex, sí. Edenex, por favor. www.edenex.com. Una marca aquí en el cuello. No, la tenías tú y no es coña, es verdad. Bueno. Eso indica nerviosismo. Te habías arañado un poco y se te había quedado roja durante gran parte del monográfico. Pero ya no la tienes. Como de parda. De color como de parda, no. De color rojizo. Debajo de la oreja. De Carmelí. Daniel, por favor, www.edenex.com, la radio del misterio en internet, 24 horas de misterio en streaming, proyecto, página, portal. Y promesa de futuro. Creado, gestionado por Alberto Guzmán. Desde aquí un saludo como siempre, gracias Alberto, y gracias a todos vosotros y a todas vosotras por también meteros y ver nuestros programas en su versión YouTube. Sí, en YouTube, como sabéis, también os podéis encontrar. Si ponéis, pues, ¿qué te digo yo? Terra Incógnita, por ejemplo, os saldrán varios de nuestros programas. De momento, todos los que vamos grabando del 220 en adelante, también, además de en iVoox, van en YouTube. ¿Y qué más decir, Daniel? El tema de las donaciones. Tú habías hablado de acudir a las fuentes, ¿no? Sí. Fuentes como Fortean Times. Pues la Fortean Times Hay que pagarla. precisamente no la regalan en el metro ni en los autobuses, No, precisamente, la verdad. ¿Cuánto vale, por es cierto, barata. la Fortean Times? Pues fíjate, cada ejemplar vale 4 libras con 25, lo que vienen siendo 6 euros prácticamente por revista. Pues muy bien. Sí. Muy bien. Y claro, no siempre todo lo que hay en la revista pues vale mucho la pena. Aunque este ejemplar que yo tengo en mis manos vale mucho la pena, fue el número 288, un especial del 2012. ¿Y por qué digo especial? Porque la revista fue toda monográfica sobre vampiros. De hecho, abrían la portada con un título que tú te has maravillado, con ese kit para matar a vampiros. How to Kill a Vampire, sí. Lo que pasa es que sí. yo en el monográfico hice mención a un supuesto libro que era el How to Kill a Vampire, y seguramente el subconsciente me habrá jugado pues un juego, porque yo antes habría leído la portada de How to Kill a Vampire, pero no lo tenía presente. Vampire Killing Handbook. Claro que sí. De Tristan Breaker. Tristan Breaker, ¿eh? Qué nombre. Breaker. Qué nombre. Breaking Through.
Breaking Through the Mind, es un nombre que Para fue quien no sepa quién es Tristan Panic in the Baker, Streets, Panic in the Street, pero por My favor, Mother Was a Green Alien. My Mother Was a Green Alien, maravilloso. Por favor, dame un momentito. Yo quiero que ahora mismo la gente Sí. se haga la idea vea, configure en su cabeza una visión en base a una búsqueda que va a hacer en Google del auténtico Van Helsing español Que del podía siglo haber XX. protagonizado una de esas busca y capturas, de Tristan cadáveres. Breaker, por favor, ahora mismo os vais No a sé si era internet Baker o Baker, pero bueno, o el panadero. da igual. Tristan Panadero. Tristan sí. Baker, Tristan Breaker. Mola más Tristan Breaker. Breaker mola más, pero bueno. Ojo al ejemplar de Van Y Helsing. si podéis buscar vídeos, mejor. Pues sí, también. Pero que vamos, que tenía este set anti-vampire, ¿eh? Sí, lo tenía todo. Sí. No recuerdo si tenía alguna metralleta o algo. No lo sé. No. Pero Mejor que no la tuviera, ¿eh? Pero siempre estaba Alone. Siempre estaba alone. Sí. Alone in the dark. Lonesome Wolf. En fin. Vamos a terminar ya aquí, ¿no? Habías hablado de lo de las donaciones y demás. Efectivamente. Estamos hartos ya, ¿no? De comentarlo en cada programa. O sea, no tiene mucha complicación. Está ahí el botoncito en la página principal de nuestro podcast. Y ya está, ¿no? Existe esa opción para la cual estaríamos muy agradecidos para seguir contando pues con ejemplares, ¿no? Como este de la Fortean Times. ¿Y qué más decir, Alejandro? ¿Y qué más decir? Bueno, acabaría pues... con la pregunta de la semana. No, yo acabaría también con otra cosa antes de la pregunta de la semana. Pero podemos animar a los oyentes a que hablen un poco sobre estos casos. Efectivamente, que se ¿no? informen sobre estos casos más a fondo. Mira, para que opinen sobre ello, con conocimiento de causa, voy a volver a repetir cuáles son, digamos, los casos en concreto a los que tienen que dirigirse. Estamos hablando de el incidente de Kisolova con K, De ¿vale? Kisolova y Incident. con V, exacto. Y luego el caso también de los vampiros, de la fiebre vampírica de Medveda. Medveda, aunque quizá lo encontréis como Medreiga con Y por internet. A ver las ailas, pero a lo que iba yo, que además de las donaciones, que evidentemente pues se entiende que una donación es al trabajo bien hecho, cosa sí. que agradeceríamos, y también La feina agradeceríamos... ¿Cómo? La feina ben feta. Pero además agradeceríamos y también lo consideraríamos un reconocimiento, si es que así lo consideráis, a que os ha gustado el programa, a que lo difundáis. Hombre. A que lo pongáis en vuestras redes sociales Por para supuesto. que así otra gente, a modo de plaga, a modo de viral, pues también sea consciente de esta Se realidad contagie. forteana que es Terra Incógnita. Sí. Que también nos interesa, por cierto. La condición forteana. Hostia, La condición pedazo de forteana. nombre, ¿eh? Sí. Yo creo que es lo que sucede aquí en Terra Incógnita y lo que nos sucede a los dos y a muchos de nuestros oyentes. Estoy pensando en el título. La condición forteana, reflexiones acerca de lo que vendrá. De lo que devendrá, como diría Carlos Jesús. De lo que devendrá la raza. De lo que la raza que nos suplantará. Al mundo devendrán dentro de Al poco. mundo devendrán. Dentro de poco. Dentro de eso que hemos pasado a llamar cierta unidad de tiempo. Un próximo programa. Un próximo Terra Incógnita.